Hace par de semanas, la asociación lanzó un desafío a todas las iglesias para que activemos, identifiquemos y pongamos en acción, en movimiento, en cualquier ministerio a 4,500 discípulos. Nosotros somos una congregación en el este de un poco más de 14,000 miembros. Y se está pensando que 4,500 de todos nosotros entremos en algún tipo de ministerio en la iglesia, basado en nuestros dones espirituales. Yo no sé cómo lo voy a hacer, si levantando la mano derecha o... Ok. Bueno, va a ser la izquierda, pero derecha, ¿sabe? Ok. Así que, ¿quién necesita los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Posiblemente hemos tenido en muchas otras ocasiones estudios, lecturas o mensajes acerca de los dones espirituales. Sin embargo, el énfasis que la iglesia ha hecho en estos ha sido un énfasis muy tímido, muy tímido. La iglesia le ha hecho mucho énfasis a algunos dones y se han convertido en paladines de nuestras doctrinas, como es el don de profecía. Pero ese énfasis ha hecho que tengamos algunos dones parecen importantes y otros no parecen importantes, cuando el plan de Dios y de su santa palabra no es ese. En el libro de Romanos, y le invito a que abran sus Biblias conmigo, en el capítulo número 12, en los versos 4 al 8, la palabra de Dios es clara cuando indica acerca de esto. Y se compara de una manera muy especial a la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 4. Una comparación que todos nosotros conocemos. Porque de la manera, dice el verso 4, en que en un cuerpo tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos en un cuerpo? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Una declaración del apóstol Pablo, inspirado por Dios, sólida. No solamente con el ejemplo tan real y práctico que toma, sino al declarar que tú y yo somos miembros. Y cuando decimos miembros del cuerpo de Cristo, tú puedes pensar en cualquier miembro del cuerpo. Quizá en algún momento de tu vida te ha detenido a pensar, ¿para qué hizo Dios tal cosa? Y hay parte del cuerpo que a veces uno dice, pero ¿y para qué yo tengo esto? ¿Para qué? Sin embargo, cada parte de tu cuerpo jugó, juega o jugará en algún momento alguna función. Alguna función. Y como resultado de eso, el modelo que pone el apóstol Pablo nos ayuda a pensar en que tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que descubrir para qué somos, para qué existimos, por qué estamos aquí. ¿Por qué? Versículo 5 que leí, así todos nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Noten que el apóstol Pablo muestra dos enfoques. Miembros del cuerpo de Cristo, pero todos miembros unos con otros. De manera que, versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, diferentes dones según el regalo que se nos dio. Yo siempre he dicho que nosotros la palabra gracia la utilizamos mal.
yo le hago un regalo a Carlos David y él cuando le estoy entregando me dice, gracias. No, si el de la gracia la estás recibiendo tú. Y a veces a los niños, cuando a alguien le está pasando algo, le decimos, le diste la gracia. No, si la gracia la está recibiendo el niño. Así que muchas veces utilizamos mal el término, porque la gracia es el don que se recibe, es el regalo que usted está recibiendo. Por lo tanto, la próxima vez, si un niño, oigan los niños, si alguien le está regalando algo y mami le dice, dale la gracia, devuélvale el regalo. ¿Y ustedes creen que los niños van a hacer eso? Entonces es mejor decir agradecido. O sea, me llenaste de gracia, me diste una gracia y yo me siento agradecido. Por eso el versículo 6, y es muy claro que tengamos esto respecto de los dones espirituales, dice, teniendo diferentes dones según la gracia, o sea, según el regalo, según el beneficio, según la bendición que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el que tú tienes el de servicio, úsalo para servir. Si el que tienes el de enseñanza, úsalo para enseñar. Si tú tienes el don de exhortar, pues exhorta. El que tiene el don de repartir, hágalo con liberalidad. El que tiene el don de dirigir, que lo haga con solicitud. Y el que tiene el de misericordia, que haga misericordia con alegría. Miren qué interesante. El Señor no solamente nos dice que todos tenemos dones, sino también nos dice que esos dones fueron recibidos por el Señor para estar en conexión con Él como miembros del cuerpo de Cristo, pero para estar en conexión unos con otros. Si en este momento, mientras yo estoy hablando con usted, viene un mosquito, o espero que no, mucho menos si es del de chikungunya, y se asienta en mi tobillo del pie derecho, yo voy a seguir hablando con usted, pero el cuerpo, que cada uno de los miembros se ayuda uno al otro a través del sistema neurológico, le va a decir, y lo voy a ilustrar de esa manera, el tobillo le va a decir a la mano, ayúdame. Y el pastor Solano está predicando y está hablando, pero el tobillo le está gritando a la mano, ayúdame. Y mientras yo sigo hablando y mis ojos mirando y mi lengua, el brazo va a ser así. ¿Sí o no? ¿Qué hizo la mano? Corrió a ayudar al tobillo porque hay un mosquito que quiere picar. Y así funciona el cuerpo. Usted está sudando, trabajando, y las cejas y las pestañas están allí, entre otras cosas, para cuidar tus ojos de los líquidos que ruedan o que puedan entrar en el ojo. Y si por alguna razón alguna gotita se le escapa a las cejas, entonces los párpados y las pestañas dicen, no se preocupe que estamos aquí, y sellan el ojo. Pero si por alguna razón las cejas no pudieron hacer su trabajo a tiempo y las pestañas sellaron, pero entró un poquito de sudor, allá atrás hay unas glándulas que creo que se llaman las glándulas lagrimales, que tan pronto entró la gotita de sudor porque las pobrecitas cejas y pestañas no pudieron hacer el trabajo completo y lo hicieron, entonces un chubasco de lágrimas viene para el ojo a fin de diluir lo que acaba de entrar. ¿Es así o no es así? Y ahora, y yo solamente estoy poniendo un par de ejemplos acerca del cuerpo humano. Y ahora la Biblia te dice a ti, me dice a mí, que así como funciona el cuerpo humano, así necesitamos funcionar nosotros. Y así como el cuerpo humano tiene en cada miembro una función, así necesitamos tú y yo descubrir nuestra propia función para ayudar a Cristo en su trabajo de salvar al mundo y para ayudarnos los unos a los otros en cualquiera de nuestras necesidades.
Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos este tema? ¿Por qué es importante que estudiemos y hablemos acerca de los dones espirituales? En primer lugar, porque la palabra de Dios nos amonesta a conocerlo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. Es la Biblia la que nos dice necesitamos conocer acerca de los dones espirituales. En segundo lugar, según primera de Timoteo 4:14, somos motivados a usarlo. No solamente a conocerlos, sino también ¿a qué? A usarlos. Y el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, verso 10, nos dice que somos responsables por el uso. Así que número 1, nos invitan a conocerlos. Número 2, nos motivan a usarlo. Y número 3, somos responsables por el uso de los dones espirituales. La iglesia definitivamente ha pasado por una historia tormentosa con respecto de los dones espirituales. Ha habido sube y baja respecto de la enseñanza sobre ellos. Y mucha gente al estudiar acerca de los dones espirituales se ha desilusionado porque los métodos empleados no han dado resultado. Otros se rehúsan a involucrarse en actividades de la iglesia. Y los dones que tienen entonces se quedan rezagados simplemente porque toman la decisión de no participar. Ahora vamos a volver al cuerpo. Si usted coge un brazo y se lo amarra allí, porque el brazo dice, no voy a ayudar más. Y se amarra el brazo ahí. Y me está picando esta oreja y tiene esta mano que ir a la oreja porque este brazo dijo, no voy a ayudar. Y el mosquito de ahorita viene al tobillo del lado izquierdo y hay que hacer una muesca grandísima porque este brazo dijo, no voy a ayudar. Y me está picando la cabeza o estoy en el baño bañándome y tengo que hacerlo todo porque este brazo dijo, no voy a ayudar. ¿Está bien? Tú tienes tus derechos, no ayudes. Pero en 2 meses no te va a poder mover. ¿Estamos claros? En poco tiempo ese brazo va a perder su propia función. ¿Se acuerdan de las parábolas? Ya me iba a quedar con el brazo así. ¿Se acuerdan de la parábola? Viste, nada más fueron unos segundos y ya el brazo no quiso moverse. ¿Se acuerdan de las parábolas de los dones? Al que le dieron uno, fue y lo enterró y se lo quitaron. Si el brazo decide no ayudar al resto del cuerpo, llegará el momento tarde o temprano que el brazo no va a servir para nada. Dejemos el cuerpo humano y volvamos al cuerpo de Cristo. ¿Será que nos puede pasar a nosotros así? La historia de la iglesia nos enseña que el asunto de los dones espirituales en Corintio fue un eje de controversia. Hubo problemas. Aún en la iglesia adventista del séptimo día hemos tenido mucho cuidado y hemos sido muy lentos con respecto del asunto de los dones espirituales. La historia nos enseña porque hemos sentido temor de enfatizarlo. Tal vez hay alguna razón que lo justifican y es el mal uso que han dado a los dones espirituales otras congregaciones. Y eso ha hecho que nosotros tengamos miedo de que nos confundan, de que nos hagan iguales a los demás o de que nos volvamos fanáticos, digo esto entre comillas. Y como relacionado a eso, pues hemos sido tímidos en el tema y en la práctica del tema de los dones espirituales. También hay muchos falsos dones que han llegado a la existencia o que han sido elevados a la categoría de dones por la raza humana, por los teólogos, por religiosos, por escritores, por analistas de asuntos espirituales, y eso ha hecho que la iglesia se sienta preocupada con respecto a este tema. Pero de una cosa tenemos que estar seguros: Dios concede a todos dones espirituales. Y no lo concede para que sean un adorno en nuestras vidas.
Miren lo que dice Mensaje para la Iglesia en la página 176. Dios concede a todos los miembros de su iglesia. ¿A cuántos miembros? A todos los miembros de su iglesia. Y si te sientes miembro del cuerpo de Cristo, ahí tú estás incluido. Si te sientes parte del pueblo de Dios, no estoy diciendo del pueblo adventista, amigo que me escucha. Si te sientes parte del pueblo de Dios, si te sientes parte del cuerpo de Cristo, en esa palabra, en ese todos tú estás incluido. Continúo leyendo. Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, no solamente a los discípulos, no solamente a nuestros pioneros en los 1800 y tanto para que levanten la iglesia, en todas las épocas, dones espirituales para que cada miembro los emplee en un amoroso ¿qué? En un amoroso ministerio. Dios nos da los dones para que nos involucremos en un ministerio. Todos. En un amoroso ministerio, continúa diciendo la señora White, por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Ni siquiera para beneficio de nosotros. La señora White dice que fuimos dotados de dones, todos fuimos dotados de dones para que lo pongamos en práctica en algún ministerio, a fin de que podamos ayudar en el bien común de la iglesia y de la comunidad. Hemos sentido, lo volviste para atrás. Yo me sé el tema, yo me lo aprendí. Pero la señora White dice más. Han sido dados por obra del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero hacer un alto, hermanos. Miren. Hay mucha gente que está confundido con respecto de cómo recibiremos la lluvia tardía del poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está confundido con eso. Así como hay mucha gente que está confundida con el asunto de la persona del Espíritu Santo, obviamente están mucho más confundidas con la obra y la función que el Espíritu Santo está desarrollando. Pero yo le voy a decir algo. Yo personalmente estoy convencido de que solamente vamos a recibir el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía cuando pongamos en práctica nuestros dones. Cuando la iglesia esté involucrada en diferentes ministerios. Imagínense, y lo voy a decir desde el punto de vista matemático, que nosotros decidamos poner en práctica 5 dones en la iglesia. Nos hemos sentido en los últimos viernes, por lo menos yo, muy a gusto con el worship. Y ya lo he dicho 2 veces. Me he sentido muy a gusto, muy bien. Los muchachos, y perdonen el término, están implementando, poniendo en práctica, poniendo en ejecución, ministrando a la iglesia con ese don. Uno. Y ya está haciendo una diferencia. Imagínense que pongamos en práctica 3. ¿Va a ser la diferencia? Y que nos pasemos 6 meses nada más haciendo cosas en relación a esos 3 dones. Nos sentiremos un poquito diferente a hoy. Pero si dentro de 6 meses, por ejemplo, decidimos, no, aquí hay más gente que trabaje. En vez de 6 vamos a poner en práctica 8 dones. ¿Cómo nos sentiremos? ¿Verdad? Que mucho mejor que con los 3. Y si aquí en el servicio vamos a tener gente que cante, gente que predique, gente que dirija, gente que administre,
gente que lleve el bien a los demás, gente que haga servicio a la comunidad, gente que haga gesto. Y la iglesia está cada quien moviéndose por un lado, como hacen los que se ejercitan, ¿verdad, hermano José? Cuando yo me levanto en la mañana, me levanto con un montón de dolores y un montón de movimientos. Yo me imagino que los que hacen ejercicio se levantan diferente, ¿verdad? Bueno, por eso dije me imagino. Obviamente si lo hacen exageradamente tienen, pero el cuerpo, los diferentes miembros del cuerpo están ejercitados y hay una mayor posibilidad que aquellos que no hacemos ningún ejercicio o hacemos poco. Cuando la iglesia esté en el pleno desarrollo de sus dones, la iglesia estará siendo ministrada y recibiendo más dones y dirán como los hijos de la viuda, no hay más. Y entonces es cuando el poder del Espíritu Santo vendrá para dotarnos de mayores dones. Para mí ese es el momento crucial. Ese es el clic que hará que la lluvia tardía descienda sobre el pueblo de Dios para terminar la obra y para que nos vayamos a casa. En la página 176, la señora White dice, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo. O sea que no solamente tú tienes dones, sino que estos te fueron concedidos por el poder del Espíritu Santo. Y si tú quieres que el Espíritu Santo trabaje en ti, descubre ese don y ponlo en práctica. Y Él te va a dar otro. Y ponlo en práctica y te va a dar otro. Y si ahora yo me siento bien con el Espíritu Santo porque me está poniendo a ejercitar un don, imagínate cómo me sentiré cuando sean 3 o cuando sean 5. Eso es lo que se llama recibir el poder del Espíritu Santo. Estar listo, estar capacitado para actuar en la obra que el Señor quiere que actuemos. Y ese poder contribuye entre cada miembro según su voluntad. Porque el fin de los dones espirituales es ayudar en el cumplimiento de la misión. El propósito de los dones espirituales es prepararnos, no para que seamos una iglesia fervorosa, no para que seamos una iglesia animosa, sino para que terminemos la obra. Miren cómo lo dice la señora White, página 176. Los dones proveen toda habilidad y ministerios necesitados por la iglesia para cumplir sus divinamente ordenadas funciones. Divinamente ordenadas funciones. Las funciones de la iglesia son ordenadas por Dios. Pero Señor, ¿cómo lo hago? Te doy un don para que haga lo tuyo. Me entusiasmo a hacerlo, te voy a dar 2 dones para que haga más. Y estoy mucho más animado, pues toma uno más para que siga adelante. Y cuando el que hoy está trabajando uno esté trabajando con 3, estará lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama recibir el poder del Espíritu Santo, implementar los dones espirituales. ¿Cómo describirlos? Los dones espirituales o cómo descubrirlo. Tan pronto la persona se bautiza, dice la Biblia, usted descubre sus dones. Que no le haya hecho caso a lo que descubrió es otra cosa. Pero la palabra de Dios enseña que tan pronto te bautizas, descubre para lo que el Señor te llamó. Incluso en la iglesia primitiva, cuando hacían el bautismo, después del bautismo hacían otra ceremonia, la de la imposición de manos, que ahora no se practica y ha sido tema de discusión entre los teólogos. Pero en la iglesia primitiva, terminado el bautismo, venían y le ponían las manos a cada bautizado. Usted ha sido llamado por el Señor para que predique. Y oraban sobre él y se iba a predicar. Usted ha sido llamado por el Señor para que sirva. Y usted decía, ¿dónde está el departamento de Adla? Y se iba por allá. Recién bautizados. Eso no era una semana después.
La segunda parte de la ceremonia bautismal consistía en imponer las manos sobre cada recién bautizado. Y ahí, en el descubrimiento de sus dones espirituales, salía a hacer lo que le correspondía. Y como discutíamos hace poco, José, todos los miembros de la iglesia estaban haciendo algo. Todos. No había ningún miembro de banco. Cada uno estaba realizando lo que le correspondía. Los dones más espectaculares se reconocen rápidamente. No solamente se reciben en el momento del bautismo, sino que los que son más espectaculares usted los reconoce. Hay otros que tienen que descubrirlo por el ejercicio de los primeros. Debemos esperar milagros, señales y prodigios cerca del fin. Pero estos solamente serán el resultado de la puesta en práctica de esos dones. Y por último quiero decir que la puesta en práctica de los dones que el Señor nos ha dado evita que lleguemos a la frustración como cristianos. Y con la frustración viene el desánimo, el enfriamiento y la apostasía. Por eso es nuestro deber descubrirlo. El éxito del plan de Dios para la iglesia depende de la disposición y habilidad de sus pastores para entrenar a los miembros a usar los dones que Dios les ha dado. Me olvidé poner el lugar donde la señora White dice esto. Pero esa cita, después que la leí, me ha causado mucho movimiento en la cabeza. Ahora, ¿cómo debemos descubrir estos dones? Por eso que me olvidé ponerla allí. La tengo en mis notas, pero no la puse allá. ¿Cómo descubrir los dones espirituales? Primero, dedicándonos a una preparación espiritual. Usted pídale al Señor: Señor, me quiero entregar totalmente a ti. Quiero poner mi vida en tus manos. Yo siempre menciono esa frase que la leí o la escuché del profesor de historia denominacional, que fue la primera clase que matriculé para cuando fui a estudiar teología. Y en una de las clases el profesor leyó un pensamiento que Jaime White utilizó en los últimos 10 años. Yo creo que lo mencioné aquí una vez. Se dice que en los últimos 10 años Jaime White utilizó esa frase para terminar todos sus sermones. Él decía: mejor es gastarse que oxidarse. Y yo aprendí eso en mi primer semestre de estudio de teología a 35 años ya de eso. Y siempre recuerdo, mejor es gastarse que oxidarse. Por eso, primero, hermanos, pensemos en una preparación espiritual que nos entregue al Señor. En segundo lugar, exploremos cuáles son las posibilidades que hay. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cuáles son los ministerios que están disponibles? Y entonces, cuando yo veo, bueno, hay un grupo que está haciendo esto, hay unos que están haciendo esto, hay otros que están haciendo esto, el pastor dice que hagamos esto, el director misionero quiere gente para dar estudios bíblicos, y yo veo ese abanico de situaciones y yo me siento atraído hacia uno de ellos. Esa es una manera de descubrir los ministerios o los dones espirituales. Me siento cómodo en esto. Me siento más cómodo allí. Cuando yo hablaba de esto en estos días con mi primer anciano, él dijo: pastor, yo me apunto en estudios bíblicos. ¿Así fue o no? Y yo le hice una mención de varios. Yo voy a dar estudios bíblicos. Se siente cómodo allí. Es un don que está descubriendo o que él ha descubierto y que ha puesto en práctica, en el que se siente cómodo. ¿Has hecho tú ese ejercicio? Pero hay una tercera forma de descubrir los dones: cuando nos abrimos a la providencia divina. En otras palabras, ¿qué tú quieres que haga, Señor? Eso es abrirse a la providencia divina. Ay, yo no sé qué don tengo. Ábrete a la providencia divina.
Todavía yo no he descubierto los míos. Ponte a disposición del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Entonces, a través de su Santo Espíritu, el Señor te va a decir, haz esto. Porque el Señor te va a ocupar en lo que sabe que tú puedes hacer. ¿Nota? Él te va a ocupar en lo que Él sabe que tú puedes hacer. Y una tercera forma, repito, de descubrir los dones espirituales que hay en ti. Voy a decir, número 1, preparación espiritual. Número 2, explorar las posibilidades. Número 3, abrirnos a la providencia divina. Número 4, evaluar la efectividad de lo que yo hago. Evaluar la efectividad de lo que yo hago. Y si lo que yo estoy haciendo no me da resultado, o me resulta difícil, o me resulta incómodo, ese no es mi don. Y me muevo al próximo. Y entonces, evaluando los resultados, puedo descubrir cuáles son mis dones espirituales. Porque debido a que Dios concede estos dones para edificar su iglesia, debemos esperar la confirmación final del cuerpo de Cristo para determinar nuestros dones y no basarnos en nuestros sentimientos. Es la iglesia, en otras palabras, la que establece los parámetros. Por eso yo decía ahorita, la iglesia presenta las diferentes posibilidades, los diferentes programas, los proyectos de trabajos. Y entonces tú te abres a esos proyectos. Miren, uno de los problemas serios que tenemos nosotros como iglesia y va a llevar a que mucha gente se pierda son los ministerios independientes. Si alguno de ustedes pertenece a alguno, no se sienta mal conmigo. No se sienta mal conmigo. Pero cuando yo leo en la Biblia y el Espíritu de Profecía acerca de los dones espirituales, quien traza las pautas es la iglesia. Es la iglesia. No son los individuos, no son los miembros. Es el cuerpo de Cristo. Usted no puede ser oreja y saltar del cuerpo e irse a escuchar por allá. Usted tiene que escuchar donde esté el cuerpo completo. ¿Verdad que sí? Por eso yo siento cierta preocupación y oro por eso. El asunto de esos ministerios independientes que en muchas ocasiones hacen una obra preciosa. No estoy negando ello. Pero lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía me enseña es que la pauta la traza la iglesia. Y ahí dice, determinando nuestros dones y no basarnos en nuestros sentimientos. Ahora, ¿cuál es la base bíblica? Aquí yo voy a pasar por alto esta cita bíblica que voy a poner a continuación, que ustedes conocen, pero déjenme leerle esa cita. Ha habido gran demanda de sermones, y esta cita la voy a leer porque a mí me compromete. A mí me compromete. Ha habido gran demanda de sermones en nuestra iglesia. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que le fueron concedidos han menguado hasta ser una iglesia, y eso lo agrego yo, débil. ¿Qué ha pasado con los dones espirituales? Han menguado. A mí me compromete una declaración como esta. Porque hemos cometido el error, y yo voy a incluir al pastor Rivera, y yo voy a incluir a Willy, y voy a incluir al hermano Eduardo, y me voy a incluir yo, y quizá al primer anciano, de decir, hermanos, vamos todos a distribuir la voz de la esperanza. Muy bueno. Todos a distribuir la voz de la esperanza. Muy bonito. Hermanos, tenemos que ir al barrio tal porque hay que inscribir gente en la voz de la esperanza. Precioso. En la tarde venimos, ¿cuánto, Willy? 12. ¿Por qué los demás no se sintieron motivados? Confieso, porque no es su don. No es su don. No se siente atraído. No se siente llamado a eso.
se le dio, como mencionaba ahorita, una sola alternativa. Y no es la que iba a escoger. Y yo creo que como iglesia hemos cometido ese error. Y estoy convencido de que Dios tiene todos los planes para que cada uno de nosotros nos involucremos a trabajar por Cristo Jesús. Pero no todos podemos dar estudios bíblicos. No todos. Hay gente que le tiembla la rodilla cuando va a tocar una puerta para dejar una literatura. Le tiembla la rodilla, no saben quién va a salir por esa puerta, no saben qué cara va a expresar, no saben cómo lo van a recibir, le tiembla la rodilla. Pero como el pastor Rivera, director misionero, dijo que hay que salir a distribuir literatura, aquí estoy. Y toco la puerta. Y el próximo sábado no vengo porque me sentí tan mal que por ahí yo no paso otra vez. O si me dan 10 literaturas, entrego 2 rápido, meto las otras 8 en el baúl del carro y me voy. Y ya entregué, ya cumplí. ¿Y saben qué es peor? Que cuando llegamos a la casa después de haber hecho eso, nos sentimos tan frustrados, tan mal, tan incómodos. Porque a mí me dijeron que Dios quiere que yo trabaje y yo no trabajé. A mí me dijeron que Dios quiere que yo haga la obra y no la hice. Entonces yo no puedo ser buen cristiano, no soy buen cristiano, no estoy haciendo lo que Dios quiere porque el pastor dijo que había que hacer esto y yo no lo hice. Y tenemos una iglesia frustrada, tenemos una iglesia que no trabaja, tenemos una iglesia que no se involucra porque, confieso, lo hemos involucrado a todos en una sola cosa. Imagínese que usted llega a un restaurante y usted pide el menú. No, aquí nada más tenemos arroz con habichuela. Pero no tenemos eso. Pero y no hay un madurito. No hay maduro. Pero y no se le puede agregar una ensaladita. No tenemos ensalada. ¿Qué usted hace? Se para y se va. Y cuando usted se para y se va, usted va a descubrir que 200 se han ido primero que usted y otros 200 se van a ir después. Pero el restaurante que tiene éxito es el que tiene una carta bien variada. Bien variada. Y entonces ahí va el que quiere su arrocito con habichuela. Ahí va el que quiere el arroz con gandules. Ahí va el que quiere la comida vegetariana. Y ahí va todos porque le están ofreciendo una diversidad. Hemos dedicado más tiempo a la reforma pro salud que al resto de los dones espirituales. Cuando los dones son muchos. Por lo menos 21 se descubren en un par de declaraciones bíblicas del apóstol Pablo. Por eso en esta mañana yo quiero poner en su mente la convicción de que podamos trabajar como iglesia con los dones espirituales. Porque estos, en tercer lugar, nos preparan para la segunda venida de Cristo. No voy a leer los versículos del 14 al 30 de Mateo, pero aquí tengo un resumen. Los talentos que hemos recibido representan dones espirituales cuando los ponemos en las manos del Señor. No me voy a dedicar a establecer la diferencia ahora, que quizás algunos de ustedes han estudiado, pero no es lo mismo talento que don. No es lo mismo. Usted puede nacer con el talento del canto porque su abuela cantaba, porque su tío cantaba, porque su papá cantaba. Y usted puede tener el talento como lo tienen cientos de personas por ahí que se han hecho ricos, se han hecho millonarios, se han hecho famosos porque tienen el talento del canto. Pero cuando usted lo pone en la mano del Señor para edificar el cuerpo de Cristo, entonces el Espíritu Santo bendice ese talento y se convierte en un don espiritual. Ahí está la diferencia. Ahora, el don de los talentos es prerrogativa de Dios, dice el verso 14 de Mateo 25. En tercer lugar, el que usa los talentos recibirá más. El que usa lo que tiene va a recibir más.
Como dije hace un momento, todos recibimos algún don. No se olvide que aunque nada más tenga un solo, ese solo es muy valioso para Dios. No se olvide que utilizarlo significa arriesgarse. Pero el Señor nos invita a que nos arriesguemos, a que los utilicemos. Y al arriesgarnos en el uso de nuestros talentos, lo que hacemos es comprometer al Señor a que nos guíe por medio de su Santo Espíritu. También los que no utilizan lo que les es dado, pierden lo que tienen. Y además, los que los utilizan se están preparando para entrar al cielo. Los que no, sufrirán pérdida eterna. Eso es lo que dice Mateo capítulo 25. Porque al final, al que no lo usó, no solamente le quitaron el que tenía, sino que lo tiraron afuera. Y allá será el lloro y el crujir de dientes, una alusión a la pérdida total. La desobediencia no ha sido activa, ha sido pasiva. El no hacer algo positivo resultó en desobediencia. Muchos se excusaron del esfuerzo cristiano por su aparente inhabilidad para la obra. Pero Dios no nos ha creado a ninguno incapaces de hacer algo. Nunca Dios nos ha creado y a nadie Dios lo creó incapaz de hacer algo. Cuando fuimos creados para hacer algo en la viña del Señor. Y por último, los dones en la iglesia primitiva fueron dados en el Pentecostés. Fueron puestos en acción. En Corintio todos deseaban el mismo don. Y eso fue lo que dio como resultado la respuesta de Pablo para contrarrestar esa jerarquía que querían construir. Y como señal, según la historia bíblica de la recepción del Espíritu, los dones se convierten en el fruto del Espíritu. Y no olviden que estos son dados para la administración. El fruto es dado para la demostración de la piedad. Por medio de los dones ministramos a los demás. Y reflexionamos así acerca de los dones. En conclusión, número 1, no necesitamos enfocarnos solo en evangelismo activo para ver resultados de los dones en la iglesia. Número 2, algunos dones son dados para el cuerpo en sí, pero otros son dados para la comunidad. Si los dones para la comunidad no han sido dados, entonces no hay forma de hacer evangelismo. Permítame explicar eso. Hay algunos dones que sirven solamente para que la iglesia se edifique. Pero hay otros dones que han sido dados para edificar a los de afuera. Y a menos que no pongamos en práctica esos dones para edificar a los de afuera, no hacemos nada con evangelismo. Campañas y campañas, estudios bíblicos, literatura, pero hay dones que tenemos que poner en práctica que son la base para un evangelismo real y sólido. En tercer lugar, todos los dones son dados al cuerpo y todos se ministran a través del cuerpo. Por eso hablaba ahorita de ministerios independientes o de algunos que quieren desarrollarse de manera particular, porque todos fueron dados por el cuerpo y a través del cuerpo. Y cuando usted lee en la Biblia y el Espíritu de Profecía acerca de los dones espirituales, note específicamente los pasajes que hemos leído y los que pasamos por alto sin leer. Se enseña acerca de los dones. La unidad aparece como uno de los beneficios prácticos. No solamente nos ayuda a llevar el mensaje a otros, no solamente los dones espirituales nos ayudan a crecer como iglesia, no solamente nos ayudan a recibir el poder del Espíritu Santo, sino también que se convierte en un beneficio práctico de unidad de la iglesia.
Queremos ser una iglesia unida, pongamos en práctica nuestros dones espirituales. Dios te ha colocado en la iglesia en un momento en particular, porque tus dones son necesarios ahora. Si estás aquí, el mes pasado yo decía, Dios tiene un plan. ¿De acuerdo? Dios tiene un plan. Pero Dios tiene un plan contigo y conmigo ahora. Me alegró que no dijiste ahorita con respecto a los niños que son la iglesia del futuro. Porque ellos están aquí, porque Dios tiene un plan con ellos ahora. Ahora. Y necesitamos ponerlo en práctica y desarrollarlo para gloria y honra de Dios. Es tiempo, hermanos, de instituir un ministerio basado en los dones espirituales en esta iglesia. Un ministerio que nos involucre a todos. ¿Por qué no comenzar hoy? Y yo voy a lanzarle a mi iglesia un desafío. La palabra de Dios registra por lo menos 21 dones espirituales. Y yo voy a poner frente a la iglesia el desafío de esa proyección que mencionaba ahorita, para que usted busque el método más fácil de descubrir sus dones. Ahora sí, Carlos. Yo quiero lanzar este desafío. Tengo aquí 3 marcadores. Seis ministerios. Yo necesito 10 miembros de mi iglesia para desarrollar cada uno de esos 6 ministerios. Yo necesito a 10 hermanos que se involucren, que se reúnan, que trabajen, que oren, que se preparen, que busquen metodología, que hagan todo esos 10 juntos como una célula para la visitación a los hospitales, a los enfermos, a lo que usted quiera para visitación. 10. El primero, correcto, ese por favor. El segundo es para Beatriz. Yo necesito 10 hermanos que se involucren en estudios bíblicos. Y aquí, mi primer anciano dijo que él quería estar aquí. Yo necesito 10 hermanos que se involucren en el ministerio del servicio. Y ya hablé con Carmín, eso es lo de ella. O mejor el rojo que el azul, ¿verdad? Sin alusiones personales. El hermano Eduardo, hablábamos el lunes cuando estábamos reunidos en el grupo pequeño, ¿verdad? Él va a ser el encargado de este ministerio con el grupo pequeño. Pero yo necesito a 10, y aquí vienen las diaconisas, 10 hermanas, 10 hermanos, 10 personas que me trabajen en el ministerio de la hospitalidad. Usted se va a inventar lo que sea para que todo el que entre por esa puerta se sienta bien. Usted se va a inventar lo que sea para que cuando haya almuerzo ustedes estén disponibles para que la gente, no para hacer el almuerzo necesariamente, para que la gente se sienta bien. Usted va a hacer lo que sea para que todo el que se roce con la iglesia adventista el séptimo día, como lo de la lija ahorita, se sienta bien. Ministerio de hospitalidad. Si levantaste la mano, como dicen los muchachos, te pip. Así que ven, escribe tú misma tu nombre aquí. Venga, aquí mismo. Acuéstenme ese piso.
Y el último ministerio que tengo allí es el de distribuir nuestras literaturas. El pastor Luis Rivera va a estar enfrente de la organización de ese programa. Allí nosotros vamos a incluir, después que eso esté trabajando, y qué bueno que no necesitaste que yo te lo diga. Así que el que se ha identificado ya con un ministerio puede pasar y escribir su nombre. Y el que se ha identificado ya con algún ministerio, escriba su nombre. Mientras tanto, escuchen esto. Identificarse con un ministerio te constituye a ti y a mí en discípulo, no en miembro de iglesia. El llamado de hoy es para que dejemos de ser miembros de iglesia y nos constituyamos en discípulos. Les voy a pedir que por hoy, inscríbanse en un solo, por hoy. La segunda etapa del programa tiene otro propósito. Por hoy, inscríbase en una sola, porque tengo el propósito de identificar hoy a 60 miembros de iglesia. La próxima semana vamos a motivar al ministerio de adoración. Definitivamente. Y tengo otros ministerios, pero ahora quiero motivar a eso. Y le voy a pedir que se registre en el que usted se sienta más identificado, en uno por hoy. Pero mientras van pasando, como no tienen que hablar unos con otros, sino hacer la fila, oigan esto. El miembro espera panes y peces. El discípulo es panadero y pescador. ¿Lo captaron? El miembro lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. El miembro le gusta aprender. El discípulo se complace en enseñar. Al miembro le gusta el halago. El discípulo gusta el servicio y el propio sacrificio. El miembro entrega parte de sus ganancias para la obra. El discípulo se entrega todo. El miembro puede caer en la rutina. El discípulo es un revolucionario. El miembro espera que le asignen tareas. El discípulo asume responsabilidades. Uno murmura y reclama. El otro obedece y se niega a sí mismo. Al miembro los condicionan las circunstancias. El discípulo aprovecha las pruebas para ejercitar su fe. El miembro reclama que le visiten. El discípulo va y visita. A ser miembro de un discípulo es poner cepo al que anda en el camino. A ser discípulo a un miembro es dar alas a la evangelización. El miembro cuida de las etapas de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el campamento. El miembro lleva ofrendas al altar. El discípulo se ofrenda en el altar. Muchos pueden ser miembros, pero pocos son los verdaderos discípulos. El miembro dice tal vez y ojalá. El discípulo dice, heme aquí. Nosotros vamos a poner este cartelón en un lugar visible de la iglesia. Para que si usted no se siente motivado hoy, usted registre su nombre en uno de los ministerios. Y próximamente seremos convocados, instruidos, capacitados y animados a trabajar en ese ministerio. Porque miren qué interesante, hermanos.
Si usted es miembro del ministerio y se involucra en la distribución de la literatura y usted siente deseo de ir y tocar las puertas y no le tiene miedo a los perros y no le tiene miedo a la gente brava que bota a uno de la casa y usted va y lleva la literatura, porque eso ocurre, pero hay gente que no le tiene miedo a eso. Y usted va y lleva la literatura y encuentra a alguien que sale medio esto y no solamente te da la literatura, sino comienza a hablarte de tus problemas, de sus necesidades y que está enfermo, tranquilo. Usted hace así y se lo pasa a los hermanos. Y usted se va, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Si yo dije que lo que voy a distribuir literatura, tranquilo. Tranquilo, ahí hay un ministerio que es de servicio, que se va a llegar allá. Pasamos por aquí porque somos de la iglesia adventista. La semana pasada le trajeron esta literatura y usted sintió el deseo de hablar acerca de sus necesidades y estamos aquí para ayudarle. O usted está distribuyendo literatura y la persona dice o se siente motivada a decir que quiere estudiar la Biblia. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no doy estudio bíblico. No hay problema. Usted tome ese nombre, esa dirección y se lo trae a los hermanos que dan estudios bíblicos. Y la próxima semana los hermanos que dan estudios bíblicos llegan a esa casa. Mire, la semana pasada le trajimos una literatura acerca de la familia. Y usted dijo que le gustaría estudiar más la Biblia. Estamos aquí para estudiar la Biblia con usted. Y el muchacho que me trajo la literatura, él está hoy llevando literaturas en otro barrio. Simplemente. Él está haciendo lo que él hace en otro barrio. ¿Me doy a entender, hermanos? El Señor quiere discípulos. Se acabaron los miembros. Nuestra iglesia en la Asociación del Este quiere levantar 4,500 discípulos. Ahora acaban de registrarse un promedio de 7 por ministerio, así que ahí hay 42. Yo necesito 80. Yo necesito 80. 60 que se van a registrar hoy y la próxima semana el cartelón va a tener 2 columnas más y entonces estaremos registrando para 8 ministerios. Y nos pasaremos todo este año desarrollando diferentes actividades en base a esos ministerios. Y después usted tendrá la oportunidad, si tiene tiempo, si descubre, de involucrarse en otros. Y entonces usted va a fortalecer otro y usted está en uno y está en otro y no hay problema. Pero que la iglesia trabaje como el cuerpo de Cristo. Cuando los ministerios sean identificados o los discípulos, vamos a hacer una ceremonia y le vamos a entregar a cada uno un botón como este. Y esa ceremonia, hace un par de semanas el hermano Eduardo fue investido como discípulo en la asociación. Y el pastor Luis Rivera también, y Johnny, y su servidor. Cuando usted se involucre, entonces lo vamos a investir como discípulo y le vamos a poner un botón como este que usted va a llevar cuando quiera y donde quiera, identificándose como un discípulo de Cristo Jesús. Tengo otro botón que dice, y es para los del ministerio de oración, estoy orando por ti. Y lo vamos a usar un día a la semana en nuestra ropa. Lo del ministerio de oración. Estoy orando por ti. Hay otro que dice, ¿quieres que ore por ti? Y lo vamos a usar un día a la semana. Y vamos a salir a la tienda, donde quiera con eso. Y usted verá a la gente acercándose. ¿Quieres que ore por ti? Y eso lo vamos a utilizar un día a la semana. Nos vamos a equipar, nos vamos a capacitar y vamos a trabajar todos como el cuerpo de Cristo. Permítame orar para que el Señor nos dirija en estos diferentes ministerios. Y en segundo lugar voy a orar por los que no pasaron a registrarse porque sienten que no han descubierto el suyo, para que el poder del Espíritu Santo los motive y les haga saber dónde
deben ocuparse o ubicarse en el cuerpo de Cristo. Pero si usted se siente que es una pestaña, o usted se siente que es un vello de las axilas, o usted se siente que es un callo del dedo izquierdo del pie derecho, del dedo grande del pie, o usted se siente que es una verruguita, porque eso es parte del cuerpo, ¿verdad? ¿O no? No, yo estoy hablando de corazón y de ojo para que se sientan importantes. No estoy hablando de pulmones. Por eso estoy buscando cosas que son sencillas. Si usted se siente que es eso, el Señor tiene un plan con usted. El Señor tiene un propósito con usted. Y queremos que ese propósito el Señor le ayude a descubrirlo para que trabajemos para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para terminar. Si te sientes motivado, ven, inscríbete. Si la motivación te llega durante la semana, cuando vengas a la iglesia va a encontrar el cartelón ahí, inscríbete. Porque con la ayuda de Dios estaremos desarrollando esos 8 ministerios. Nada más tenemos 6 aquí, que el cartelón de 8 no nos los entregaron. Pero vamos a tener, y por eso lo puse con marcadores que se pueden borrar, para que podamos trabajar para la gloria y honra de nuestro Señor. Amigo que nos visita, hermano que viene de otra congregación, ustedes pueden hacer una linda obra para el Señor. Involúcrense en algún ministerio. Hace unas mañanas yo fui al culto de los 40 días de ayuno y oración que está celebrando la alcaldía de 5 a 6 de la mañana. Y estoy sentado en una esquinita y se me acerca el director del programa y me dice: mira, hay un pastor que no vino. ¿Me puedes realizar esta parte? ¿Está bien? ¿Y qué tengo que hacer? Hoy vamos a orar en esa sección por los niños de Cagua. Wow. Cuando me entregó el programa, yo era el cuarto que tenía que participar y fui corriendo al carro y busqué conducción del niño. Y tomé un párrafo de conducción del niño. Así que antes de orar yo le dije: necesito 30 segundos. Y leí ese párrafo de la conducción del niño. Tuve que comprar después de esos 10 libros conducción del niño para darle a 10 pastores. Pero al final, alguna gente quedó muy impresionada, no con Solano, no con la oración, con ese mensaje del Espíritu de Profecía. Y se me acercó una señora que tenía un bulto colgado aquí. No era una cartera, era un bulto. Y mete la mano en su bulto y me dice: yo tengo hace 10 años este ministerio. Y saca de su bulto una cantinita de esa que usamos en el comedor y le ponemos tapa. Una cantinita. Me dice: todas las mañanas yo salgo a las 5 de la mañana con 25 de estas cantinitas a distribuirlas. ¿Sabe qué había en la cantinita? Un arroz con dulce. Un día ella hace farina, un día ella hace harina de maíz, otro día arroz con dulce, otro día ella hace avena. Una señora tiernecita, tiene 10 años, cada mañanita desayunando a la primera 25 personas que ella encuentra. Y ese es su ministerio. Yo no lo entiendo, hermano, pero está haciendo un servicio extraordinario. Y si le cuento, me dice, los testimonios que tengo de gente verdaderamente con necesidad que yo he encontrado a las 6 y media de la mañana en la calle. Me regaló un cantinita y yo me llevé ese día, era arroz con dulce. Y lo llevé a casa. Lo conté a mi esposa y a mis hijos en el culto de ese día. Y eso me hizo convencerme más que nunca de la necesidad que tenemos de involucrarnos cada uno en algún ministerio. Descubre el tuyo, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu obra, por tu bondad, por tu palabra. Gracias por los diferentes ministerios que nos ha dado. Ayúdanos a involucrarnos en algunos y permite que juntos, unidos como un solo cuerpo, lleguemos hasta el final en Cristo Jesús, para que la obra sea realizada
y para que cada persona a nuestro alrededor reciba el mensaje de salvación en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén.